Tal como anuncié en esta segunda temporada, voy a comenzar una serie de reflexiones personales sobre el por qué hacemos arqueología y para quién hacemos arqueología, o lo que viene a ser lo mismo, por qué hacemos lo que hacemos y qué trascendencia tiene esto en nuestra sociedad. En estos vídeos voy a hacer referencia a ejemplos de actualidad que vayan surgiendo. Recordemos que la ciencia trata, en última instancia, no solo de describir los fenómenos, sino de explicar sus causas, es decir, hallar las correlaciones o las recurrencias que los explican. Es esto último lo que da sentido y relevancia social a nuestro trabajo y a cualquier trabajo científico. Sin embargo, una de las respuestas que me dieron y que me ha llamado más atención a la pregunta del por qué hacer arqueología ha sido para ser rico y famoso. Siendo comprensivo, pienso que lo de rico no era solo para poder cobrar más que un camarero o un conserje de una sucursal bancaria, sino para tener fondos para poder investigar sin agobios y así llegar a ser famoso. O bien, tal vez lo contrario, tengo que hacerme famoso para llegar a ser rico en recursos que me permitan investigar cómodamente. En arqueología, igual que en la ciencia hermana de la paleontología, es difícil hacerse famoso analizando fragmentos de cerámica o contando rayitas en centenares de moluscos o midiendo dientes de ratoncitos para intentar buscar la causa de los cambios a lo largo del tiempo. A falta de un premio Nobel de arqueología, en nuestra sociedad la forma más directa de ser famoso es acaparar titulares en los mass media. Como esos medios de comunicación dependen de los clientes, eso solo se consigue despertando la curiosidad de su público. Voy a tomar un ejemplo reciente de la prehistoria más antigua porque me han estado preguntando sobre él y porque es uno de los casos de los más paradigmáticos de este aspecto que estoy comentando sobre la trascendencia de lo que hacemos, del por qué lo hacemos y de la importancia de explicitar las premisas y seguir rigurosamente los pasos del método científico, distinguiendo entre la formulación de hipótesis y su verificación. También me va a permitir este ejemplo insistir en mi posición respecto a algunos de los temas de la prehistoria más antigua que he comentado en algún vídeo anterior. Se podría, por ejemplo, despertar la curiosidad de los media informando que se ha encontrado una nueva plaquita grabada paleolítica en Cataluña. Pero es mejor si se añade algo de morbo y para ello podemos pasarnos a la paleoantropología o involucrar algún resto humano. Hemos encontrado un nuevo cadáver neandertal que fue quizás víctima del canibalismo. Y aún es mejor presentar un hallazgo como si se hubiera batido un récord de trascendencia mundial. Los primeros días del mes de julio del 2022 formarán parte de la historia del ámbito de la evolución humana. Se trata de la cara española más antigua y de la cara moderna más antigua registrada hasta la fecha en la historia de la humanidad. Sin duda alguna estamos ante un hallazgo histórico. No solo es el fósil humano más antiguo de Europa, sino que presenta una región de la cara que habitualmente no se conserva. Y ya tenemos el titular. Aunque luego se matice, la cara de la sima no es moderna, pero tampoco tiene el aspecto del Homo erectus en sentido clásico como los que se han encontrado en Indonesia ni tampoco africano. Si a todo ello le añadimos una pizca de escándalo, argumentando que el hallazgo va a cuestionar el sistema establecido, por ejemplo, vamos a cambiar el modelo tradicional de explicación evolutiva y quién sabe si no, vamos incluso a enmendar en la plana al propio Darwin. Entonces obtenemos el titular de titulares. Así leemos en un diario digital que científicos españoles van a cambiar un pilar fundamental de lo que creemos saber sobre el linaje de nuestra especie. Porque dicen, aunque los expertos siempre han dado por sentado que los antecedentes del Homo sapiens pertenecieron al continente africano, el personaje que entrevistan argumenta que, según su interpretación, no se ha encontrado ninguna evidencia que nos diga que el ancestro común está en África. Y tampoco habría en ese continente fósiles que marquen una tendencia evolutiva hacia Homo sapiens.
Cree el entrevistado, sin embargo, que hay indicios de que esa especie antepasada común se habría producido en el Próximo Oriente, aunque reconoce que tampoco existe en el Próximo Oriente la pieza del ancestro común que encajaría con esa idea. En la entrevista se pueden identificar algunas claves del por qué el investigador formula esa hipótesis. Dice: en los años 90 los investigadores de Atapuerca descubrieron y definieron la especie Homo antecessor y la propusieron como el ancestro desconocido común entre neandertales y humanos modernos. Pero obviamente parecía poco probable que las demás especies humanas hubieran evolucionado en la península y se hubieran dispersado a partir de esta esquina tan aislada del extremo más occidental. Y esto hizo que, evidentemente, nadie aceptara o que se descartara la hipótesis. Pero, según la nueva hipótesis que anuncia el artículo, se desplaza el núcleo original del último antepasado común 4.000 kilómetros hacia el norte, desde el África Oriental, donde se situaba antes y se aceptaba el origen, hasta el Próximo Oriente. Así, según esta nueva propuesta, Atapuerca queda más cerca del núcleo original. Con esto, la última antepasada común sería una especie hermana de Homo antecessor, de Atapuerca, que, según el investigador, habría coincidido o estaría muy próxima en el tiempo y espacialmente un poco más cercana que antes. Esta hermana sería la que habría evolucionado en esa zona del Próximo Oriente para después migrar, por un lado, al África, ya convertida en Homo sapiens, y a Europa como Homo neanderthalensis. Esta última frase lleva a confusión, puesto que antes el entrevistado había dicho que la forma humana moderna ha salido sin duda del África, y ahora afirma, en cambio, que el supuesto último antepasado común se habría ya convertido en Homo sapiens en el Próximo Oriente. El entrevistado acaba la entrevista poniéndose una medalla anticipadamente. Si en el futuro los hallazgos confirman esta nueva hipótesis, estaré encantado de haber levantado la liebre. Veamos cuál es la repercusión de esa noticia, qué impacto produce a través de la reacción del público. En el mismo medio leemos comentarios escépticos sobre la paleoantropología. Algunas personas aprovechan para reivindicar su escepticismo, no solo de la paleoantropología, sino reivindicar el negacionismo sobre las vacunas anti-COVID. O incluso tenemos ejemplos de un escepticismo que podríamos llamar galáctico. El que nuestro trabajo tiene una trascendencia política queda claro en otros comentarios. Incluso el artículo sirve para reivindicar la gallardía torera de la ciencia española. Pero también existen comentarios más generales y centrados que traspúan esa perplejidad, o que, en suma, tendremos que desaprender todo lo que aprendimos sobre nuestro origen. Pero analicemos brevemente el artículo original que detona la noticia y que está publicado en una revista de impacto, Quaternary International. En el artículo se insiste en la búsqueda del eslabón perdido, el origen del linaje de Homo sapiens, el antepasado común a neandertales y sapiens, y lo sitúa en el Próximo Oriente y no en África, donde había sido ubicado según el paradigma clásico. A partir de esa afirmación, de esta nueva hipótesis, en un último esfuerzo, el equipo de Atapuerca solo deberá mover ese origen unos 4.800 kilómetros, 950 horas a pie, hacia el oeste, y así conseguirían resituar ese origen en el propio Atapuerca, en el Homo pre-antecesor que están encontrando actualmente
en la cima del elefante. En realidad, solo son 3 o 4 meses de camino en jornadas de 8 horas. En el artículo reconocen que es sorprendente la disparidad de resultados y de conclusiones sobre la clasificación de los fósiles a las que habían llegado investigaciones precedentes, dependiendo del método y de la visión particular de la persona que investiga. Pero también se apuntan al carro con su propia visión de la jugada, con su propia especulación y su particular clasificación de los restos humanos. Es decir, presentan otra hipótesis más. Lo peor del artículo es que acaba con la maldita frase tan típica de la reproducción académica. Son necesarios más hallazgos y más estudios adicionales para verificar todas estas hipótesis. O sea, que en suma, el artículo no presenta los resultados de una nueva investigación, no trata de verificar o de refutar hipótesis anteriores de forma inequívoca, sino que presenta otra hipótesis que iniciará quizás tal vez una nueva investigación y por tanto no ofrece ninguna conclusión que era lo esperable. Desde un punto de vista general, yo me pregunto si este objetivo de buscar todavía el famoso eslabón perdido no está ya fuera de época. No existe todavía, ni probablemente existirá una evidencia suficiente para encontrar a ese mutante. Solo contamos hoy con 22 sitios en todo el continente africano y 9 en el Próximo Oriente, con unas lagunas geográficas de 5.000 kilómetros. La cuestión que yo creo debería plantearse actualmente no es dónde encajar cada pieza que se va encontrando, sino plantear unas cuestiones referentes a las tendencias evolutivas de las poblaciones, de las cuales los fósiles hallados constituyen solo una mínima muestra. Son 5 yacimientos en toda África y 2 para el Próximo Oriente que están en el periodo crítico entre hace 700.000 y 300.000 años. El artículo que vengo comentando además se inicia sobre unas premisas como mínimo cuestionables y utilizando categorías poco operativas. La confusión básica se puede producir y es consecuencia de una utilización sui generis o arbitraria del concepto de especie. Especie, cronoespecie, paleodeme son utilizadas casi como sinónimos y además utiliza un actualismo muy poco críticamente. En arqueología, así como en geología, incluyendo la paleontología y por ello también la paleoantropología, partimos siempre de una serie de principios axiomáticos que fueron definidos ya en el origen de las disciplinas en el siglo XIX, el actualismo realista y el uniformitarismo, aunque estos principios siempre deben ser utilizados críticamente y con prudencia. En ciencia deberíamos partir de la observación de unos hechos que intentamos ligar con una explicación coherente y que, mediante una hipótesis, encuadramos en una teoría o en una serie de leyes generales que han sido suficientemente contrastadas y que aceptamos. Por ejemplo, la ley de la evolución por selección natural. Estas leyes van siendo naturalmente matizadas y perfeccionadas con los avances de las investigaciones. La teoría sintética de la evolución sobre el cambio de las especies debido a la selección natural que opera sobre la variabilidad genética, o más recientemente de las propuestas de la biología evolutiva del desarrollo. Después de escoger una hipótesis explicativa, siempre la más parsimoniosa, buscamos cuáles son las condiciones que permitirían confirmar o rechazar esa explicación provisional. También partimos de premisas y trabajamos con definiciones bien establecidas de categorías. No es lo mismo usar taxón, que es una categoría que se utiliza provisionalmente solo para clasificar, que hablar de una variabilidad formal o de una variabilidad regional o de una especie biológica diferente. La repercusión social de ese confusionismo está muy clara y trasciende el ámbito de la arqueología y de la paleoantropología, como se ve en los comentarios que hemos visto. Es fruto de una confusión fomentada en el artículo original y en los titulares del periodista, en los que se presenta como una conclusión lo que en realidad no es más que una hipótesis más, basada en una explicación, en una interpretación particular e interesada de datos preexistentes,
sin explicitar las implicaciones necesarias para su verificación. En suma, todo ello no es el resultado de una investigación que tampoco va a realizar el entrevistado seguramente. No es más que una hipótesis que tal vez algún día alguien se dedique a verificar. En el próximo vídeo voy a profundizar en todos estos argumentos y voy a exponer también cuál, a mi modo de entender, debería haber sido la explicitación de esta problemática.